Lo que están a punto de escuchar representa la transferencia de armas más importante en la historia del Oriente Medio moderno, un evento de una magnitud tan sísmica que la comunidad de inteligencia occidental, con toda su red de satélites, espías y algoritmos de vigilancia, simplemente no detectó hasta que ya estaba consumada. No estamos hablando de una simple mejora en el arsenal convencional, hablamos de 500 misiles balísticos intercontinentales Hwasong-18. Para aquellos que no están familiarizados con la nomenclatura técnica de la muerte, el Hwasong-18 es el misil de combustible sólido más avanzado, letal y sofisticado que la maquinaria de guerra de Corea del Norte ha gestado jamás. Es una pieza de ingeniería diseñada para una sola tarea, la aniquilación estratégica. Durante sus pruebas en el año 2023, este sistema demostró un alcance superior a los 15,000 kilómetros. Deténganse un segundo y procesen esa cifra. 15.000 kilómetros es una distancia suficiente para golpear con una precisión aterradora no solo a Israel o a las bases estadounidenses en la región, sino al propio territorio continental de Estados Unidos. Desde Teherán, el Hwasong-18 puede alcanzar Nueva York, Washington o Los Ángeles en un tiempo de vuelo que no deja margen para la duda ni para la defensa. 500 de estos misiles fueron transferidos en una operación logística encubierta de una escala y audacia que desafía toda lógica militar. Mientras el mundo occidental se distraía con crisis diplomáticas menores, una flota invisible movía la columna vertebral de un nuevo orden mundial. Ahora mismo, mientras usted escucha estas palabras, estos proyectiles se encuentran en instalaciones subterráneas blindadas, fortalezas excavadas en el granito puro de las montañas iraníes, repartidas por todo el territorio y listas para ser disparadas. Que ese número cale bien en su conciencia, 500. Para entender la profundidad del desastre para Occidente, basta mirar las cifras oficiales de la única superpotencia restante. Estados Unidos despliega actualmente alrededor de 400 misiles Minuteman III en toda su fuerza de disuasión nuclear terrestre. Es decir, lo que Irán acaba de recibir de manos de Pyongyang supera el inventario completo de misiles nucleares de tierra de los Estados Unidos de América. Pero la superioridad no es solo numérica, es una transformación cualitativa del campo de batalla. A diferencia del Minuteman III, cuyas posiciones en silos fijos, enterrados en las llanuras de Montana, Dakota del Norte o Wyoming, llevan décadas siendo conocidas, mapeadas y vigiladas por los planificadores militares de Rusia y China, los Hwasong-18 son móviles. Son fantasmas de acero que se mueven sobre lanzadores selectores de transporte, se ocultan en la vasta geografía persa y pueden ser reposicionados en minutos. Esta movilidad hace que atacarlos de manera preventiva, la doctrina del primer golpe en la que se basa la seguridad de Israel y la OTAN, sea prácticamente imposible. No existe hoy en día ninguna constelación de satélites capaz de proporcionar una inteligencia en tiempo real lo suficientemente precisa para neutralizar 500 objetivos móviles antes de que estos inicien su secuencia de ignición. Israel amaneció en una realidad estratégica fundamentalmente distinta a la que existía antes. La superioridad militar cualitativa que Washington ha garantizado y sostenido durante medio siglo, la certeza absoluta de que Israel siempre tendría sistemas de armas superiores a cualquier combinación de adversarios regionales, acaba de ser destruida. Este equilibrio se ha hecho añicos por un único acuerdo de transferencia entre dos naciones sancionadas, aisladas y supuestamente asfixiadas, que el mundo occidental pasó décadas intentando mantener separadas. La pregunta que todos los ministerios de defensa, desde las oficinas del Mossad en Tel Aviv hasta los pasillos blindados de Washington y los palacios de Riad, están formulando ahora mismo en sesiones de emergencia de alto nivel, no es si esta transferencia ocurrió. Esa duda ya no existe. Las imágenes satelitales de alta resolución, los interceptos de señales de comunicaciones encriptadas y los reportes de inteligencia humana lo han confirmado más allá de toda duda razonable. La pregunta real, formulada con un pánico apenas disimulado, es, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué hace Israel cuando se enfrenta a un adversario armado con 500 misiles intercontinentales capaces de transportar cargas nucleares, guiados por un sistema que ninguna arquitectura de defensa de Oriente Medio fue diseñada para interceptar? ¿Qué hace Washington cuando el marco de disuasión que ha mantenido en la región durante 50 años se enfrenta de golpe a un inventario que cambia todos los cálculos de costo-beneficio al mismo tiempo? Para entender cómo se ejecutó esta transferencia sin provocar una respuesta de interdicción, hay que analizar dos fallos sistémicos. Primero, las limitaciones reales de la recolección de inteligencia occidental contra operaciones altamente compartimentadas. Segundo,
Los extraordinarios esfuerzos que Pyongyang y Teherán realizaron para mantener la operación en una invisibilidad absoluta hasta que el último misil estuvo bajo su cúpula de protección. La transferencia del Hwasong-18 no fue un evento fortuito, fue la culminación de una relación que se ha ido profundizando en la oscuridad durante la última década. Este proceso se aceleró drásticamente tras el colapso del acuerdo nuclear POA en 2018, cuando Irán comprendió que la diplomacia con Occidente era un callejón sin salida. La intimidad operativa alcanzó un nuevo nivel tras el éxito demostrado de las transferencias de munición norcoreana a las fuerzas rusas en Ucrania. Aquel movimiento le dio a Pyongyang no solo divisas frescas, sino la confianza absoluta de que operaciones logísticas a gran escala podían ejecutarse con éxito bajo la vigilancia de Occidente. La arquitectura logística de esta transferencia explotó 3 vulnerabilidades críticas. La primera fue geográfica. La ruta principal de transferencia no fue marítima, donde los portaaviones de la Armada de Estados Unidos ejercen su dominio, sino terrestre. El armamento viajó a través del vasto territorio chino, con las autoridades de Pekín operando en un estado de indiferencia deliberada. Luego atravesó Asia Central, por corredores controlados por Irán y con el permiso de tránsito de una Rusia que ya no tiene motivos para colaborar con la seguridad occidental. Esta ruta evitó los puntos de estrangulamiento navales y transcurrió exactamente por la costura geográfica de la inteligencia estadounidense. Una costura que existe porque ningún responsable político en Washington quiso asignar los recursos de vigilancia necesarios sobre territorio chino para monitorear este tipo de operación logística terrestre. La segunda vulnerabilidad fue el factor tiempo. La transferencia se ejecutó en múltiples fases durante un periodo de 14 meses. Se realizaron envíos individuales, pequeños y discretos, dimensionados meticulosamente para permanecer por debajo del umbral que habría activado las alertas automáticas de los analistas de la CIA. Ningún envío por sí solo era lo suficientemente grande como para generar la alarma. Cuando el análisis combinado logró unir las piezas, la operación ya estaba terminada. Los misiles ya estaban bajo la protección de las montañas iraníes. La tercera vulnerabilidad fue el engaño maestro. Los equipos técnicos de ambos países mantuvieron patrones de actividad normales en las instalaciones conocidas. Mientras los satélites espiaban los hangares de siempre, la transferencia real se realizaba desde instalaciones secundarias, cuya existencia era desconocida para Occidente. El resultado es una catástrofe de inteligencia. El aparato de recolección más dotado de la historia no detectó la transferencia de 500 misiles intercontinentales hasta que las armas ya eran inmunes a cualquier acción militar convencional que no fuera una guerra total. En el momento en que se confirmó la magnitud del desastre, se convocaron sesiones de emergencia en Washington, Tel Aviv y Londres. Lo que produjeron esas sesiones no fue un plan, sino el amargo reconocimiento de que no existe ningún plan limpio. La declaración de Irán tras la confirmación fue característica, moderada en su lenguaje pero devastadora en sus implicaciones. Teherán no anunció los misiles con conferencias triunfales, simplemente dejó que la información se filtrara por los canales de inteligencia, permitiendo que la realidad de los 500 misiles hablara por sí sola. Esta contención fue en sí misma un mensaje, una demostración de la confianza que proviene de saber que ya has logrado el objetivo y que nada de lo que haga tu adversario ahora puede deshacerlo. El Hwasong-18 entró en la conversación estratégica global en abril de 2023. Lo que esa prueba reveló fue un salto generacional genuino. Para entender por qué este misil deja la arquitectura de defensa de Israel funcionalmente obsoleta, hay que examinar su tecnología. Todo comienza con la propulsión de combustible sólido. Los misiles anteriores de Irán usaban combustible líquido, lo que requería una secuencia de carga antes del lanzamiento que tardaba horas. Esas horas eran la ventana de oportunidad para que Israel o Estados Unidos detectaran la firma térmica y lanzaran un ataque preventivo. Pero el combustible sólido elimina esa vulnerabilidad. El propelente ya está cargado. Un lanzador móvil puede recibir la orden, erigir el misil y disparar en cuestión de minutos. La firma térmica solo aparece segundos antes del encendido, un tiempo demasiado breve para cualquier respuesta. Esto transforma el ataque preventivo de una opción viable a una fantasía táctica. La dimensión del alcance, superior a los 15,000 kilómetros, remodela todo el mapa estratégico. Irán ha pasado de ser una potencia regional a un estado con capacidad de ataque global genuina. Pero hay más, el sistema de guía. El Hwasong-18 utiliza navegación inercial actualizada por navegación estelar, un enfoque que es completamente independiente del GPS.
Esto significa que las operaciones de bloqueo electrónico estadounidenses no tienen ningún efecto sobre la precisión de este misil. El arma navega por las estrellas, y las estrellas no pueden ser bloqueadas. Además, el misil está equipado con un vehículo de reentrada maniobrable. Esto significa que la ojiva no sigue una trayectoria balística predecible, sino que puede ejecutar maniobras evasivas durante su descenso terminal a velocidades hipersónicas. El sistema THAAD, la joya de la corona de la defensa estadounidense, fue diseñado para interceptar proyectiles que siguen arcos predecibles. Contra una ojiva que zigzaguea en la atmósfera a 10 veces la velocidad del sonido, la probabilidad de intercepción se degrada marcadamente. Ahora, multiplique estas características por 500 lanzadores móviles. Esto no es una amenaza que se solucione con mejoras graduales, es una amenaza que obliga a tirar a la basura todos los manuales de estrategia escritos hasta hoy. La dimensión nuclear añade la capa final de incertidumbre. Irán no ha confirmado ni negado si estos misiles llevan ojivas atómicas. Pero el Hwasong-18 fue diseñado como un vehículo de entrega nuclear. La ambigüedad en sí misma constituye un efecto disuasorio insuperable. Cualquier planificador militar debe asumir que cada rastro de vapor en el desierto iraní es el inicio de un ataque nuclear y responder en consecuencia. La sesión de emergencia en Washington duró 9 horas. Lo que emergió fue una matriz de opciones donde ninguna es aceptable. La primera opción, el ataque militar masivo, es suicida. No se puede atacar lo que no se puede localizar con certeza. Una campaña capaz de degradar una fuerza de 500 misiles móviles tendría que ser una guerra total de semanas, atacando toda la infraestructura iraní, lo que provocaría el cierre inmediato del estrecho de Hormuz y el colapso de la economía global, con un costo de billones de dólares en los primeros días. Las bajas militares se contarían por miles. La segunda opción, el sabotaje encubierto, falla ante la inmediatez de la amenaza. El sabotaje toma años, los 500 misiles están listos hoy. La tercera opción, la presión diplomática, es inútil. Irán no adquirió esta capacidad para devolverla. El propósito era precisamente hacer que la presión contra ello fuera inaceptablemente costosa. Finalmente, la cuarta opción, el despliegue acelerado de más defensas. La realidad es matemáticamente cruel. Estados Unidos no tiene suficientes interceptores en todo su inventario global para enfrentarse a 500 misiles. Construir esa capacidad tomaría años. Peor aún, existe una asimetría de costos devastadora. Cada interceptor cuesta una fortuna, mientras que cada misil norcoreano cuesta una fracción. Irán puede arruinar económicamente a Occidente simplemente obligándolo a intentar defenderse. Pero esta crisis no ocurre en el vacío. Ocurre mientras la base sobre la que se construyó el orden mundial moderno, la OTAN, comienza a fracturarse. Durante décadas, la OTAN fue tratada como algo permanente, una estructura invisible que sostenía la seguridad occidental. Pero hoy, la alianza está cambiando en silencio. Si preguntan por qué existe, la respuesta tradicional es la contención de la Unión Soviética. Una alianza construida sobre el principio de que si un miembro es atacado, todos responden. Esto era una certeza, una garantía diseñada para prevenir la guerra haciendo que el coste de la agresión fuera demasiado alto. En el centro de ese sistema estaba Estados Unidos, no solo como fuerza militar, sino como el ancla de la credibilidad. La efectividad de la OTAN nunca dependió del número de tropas, sino de la creencia de que el artículo 5 no era teórico, sino real. Pero la OTAN fue construida para un mundo bipolar. Cuando ese mundo terminó, la alianza no desapareció, se expandió, pero adaptarse no es lo mismo que tener claridad. Una vez que la amenaza original se desvaneció, la pregunta se volvió complicada: ¿para qué sirve exactamente la alianza ahora? Por debajo de la superficie, la distribución de responsabilidades cambió. Europa redujo su gasto militar, priorizando programas sociales bajo el paraguas de seguridad americano. Esto creó un desequilibrio estructural, uno que solo era manejable mientras Estados Unidos lo aceptara. Aquí comienza el cambio, por una reevaluación interna. Donald Trump cuestionó un desequilibrio que ya existía. Su crítica se formuló en términos de coste y equidad. ¿Por qué debería Estados Unidos cargar con el peso desproporcionado? Esta perspectiva transformó la alianza de un compromiso de valores en una transacción. Cuando el enfoque cambia a los costes, el significado empieza a transformarse porque los compromisos ya no se dan por sentados. Esto altera las expectativas, y las expectativas son lo que sostiene las alianzas.
Si los aliados dudan, el comportamiento cambia. Se cubren las espaldas y reconsideran sus estrategias. La dependencia estratégica de Europa se ha vuelto una vulnerabilidad crítica porque construir una capacidad militar independiente requiere inversión y consenso político, algo que Europa no logra fácilmente. La guerra en Ucrania pareció fortalecer a la OTAN, pero por debajo, las diferencias persistían, distintas percepciones de la amenaza y distintos niveles de compromiso. Algunos vieron el conflicto como existencial, otros como regional. En un sistema anclado por un liderazgo sólido, esto se gestiona. Pero cuando el liderazgo se vuelve condicional, los países empiezan a priorizar estrategias nacionales. Así comienza la fragmentación, no mediante el colapso, sino mediante la divergencia gradual. La OTAN no necesita colapsar para cambiar fundamentalmente, su significado evoluciona moldeado por los incentivos. Si Estados Unidos avanza hacia un compromiso selectivo, los aliados se ajustan. La autonomía estratégica europea se convierte en una gestión del riesgo, el reconocimiento de que depender de un único garante externo conlleva incertidumbre. Este proceso es lento y complejo, y mientras ocurre, el sistema se vuelve más fluido y dependiente de decisiones individuales. Los cambios más significativos no son estructurales, son conceptuales. Un cambio en cómo se entiende la alianza, de una garantía a una posibilidad, de una certeza a un cálculo. La OTAN representa credibilidad, y esa credibilidad es lo que sustenta la disuasión. La disuasión se trata de la expectativa de que la acción ocurrirá si se cruzan ciertas líneas. Si esa expectativa se debilita, los actores empiezan a probar los límites y a reevaluar riesgos. Las implicaciones son globales. Si Estados Unidos señala un giro hacia el compromiso selectivo, envía un mensaje a Asia y Oriente Medio, los compromisos pueden ser condicionales. Los países diversifican relaciones y refuerzan capacidades propias. Esta adaptación conduce a la fragmentación, con múltiples sistemas de seguridad superpuestos. La naturaleza del poder americano está evolucionando del liderazgo global al compromiso selectivo, enfocándose en áreas de interés directo. Esto refleja restricciones económicas y prioridades domésticas, pero también cambia el sistema. El liderazgo global requiere voluntad, y cuando la voluntad es condicional, el sistema se adapta. Estamos viendo a países ajustándose a un mundo donde las garantías son menos seguras y las alianzas más flexibles. El sistema avanza hacia una estructura multipolar, con múltiples centros de influencia interactuando en un sistema fragmentado. La etapa final es la normalización del cambio. Los países actúan diferente y planifican diferente, redefiniendo la estructura a través de la adaptación acumulativa. ¿Está Donald Trump a punto de romper la OTAN? La respuesta es compleja. La OTAN no se rompe con una decisión, se remodela. Su significado cambia y su papel evoluciona. Lo que le ocurre a la OTAN tiene que ver con la lenta evolución de un sistema construido para un mundo diferente. Durante su historia, la alianza estuvo definida por la claridad, pero hoy esa claridad se ha perdido. La estabilidad creó supuestos que hoy se reevalúan y esa reevaluación crea incertidumbre. La duda cambia el comportamiento. La fortaleza de la OTAN siempre ha dependido de la creencia de que los compromisos se cumplirán, no se debatirán ni se recalcularán en momentos de crisis. Si esa creencia se debilita, el sistema responde gradualmente. Las alianzas son más fuertes cuando no se cuestionan y empiezan a debilitarse cuando se evalúan constantemente, porque la evaluación introduce variabilidad y la variabilidad reduce la previsibilidad. Europa debe ajustar toda su estructura de seguridad, pero el proceso es incompleto e irregular. La OTAN ya no es una fuerza organizadora central, sino uno de varios marcos posibles. Esta es la esencia del cambio, no colapso, sino redistribución. Sobrevivir no es lo mismo que permanecer constante. La alianza del futuro puede parecer similar, pero funcionará diferente, operando bajo distintos supuestos. La era de la permanencia incuestionada ha terminado. La OTAN está siendo reconsiderada y reevaluada, y este proceso no se revierte fácilmente. Los supuestos cuestionados rara vez vuelven a su estado original. Esta transformación profunda no está en los titulares ni en eventos únicos, sino en el ajuste gradual del comportamiento en todo el sistema. La OTAN no se rompe, se transforma, y en esa transformación el sistema a su alrededor se reconfigura. El mundo que emerge ya no está definido por los mismos supuestos que una vez hicieron a la alianza tan poderosa. Al final, la fuerza de la OTAN nunca estuvo solo en su estructura, estuvo en la creencia de que resistiría.
Y hoy, esa creencia ha sido reemplazada por el cálculo frío de la supervivencia individual. El precio de la paz ha cambiado, y el mundo está a punto de descubrir que las garantías del pasado ya no cubren las deudas del presente.